plantea una situación muy particular, que es que el 42% de los argentinos cree que su situación económica es peor que la de sus padres. Claramente está convencido que antes sus padres quizás estaban mejor, pero infiere o tiene la esperanza de que quizás sus hijos estén mejor que él. Una situación que te deja en el medio, en un puente transicional horrible, vamos a ser sinceros, porque si yo ya estoy perdido, estoy peor que mi padre, no tengo chance, pero mi hijo ojalá esté mejor. Bueno, Pesimismo actual, optimismo futuro. tal cual, ¿cómo implica todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de este sentir que tienen casi 4 de cada 10 argentinos? Es lo que vamos a charlar con Julieta Vera, que es investigadora de la Universidad Católica Argentina y nos va a poner un poco más de contexto al respecto. Julieta, bienvenida a Medios Rioja para Alta Data. Matías e Ivana te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por estos minutos. Contanos un poco, Julieta, de qué viene este informe y este sentir que tienen 4 de cada 10 argentinos. Bueno, a ver, justo eso que nombraban es la última parte de un amplio informe que tiene que ver con las capacidades de consumo, ¿no?, de los hogares y la población, que fue presentado el jueves de la semana pasada, junto con otros informes también de otras temáticas, con información que proviene de la encuesta de la deuda social argentina, que es una encuesta, digamos, de elaboración propia que tiene la UCA y que realiza ya desde hace larga data, todos los años, una vez por año. Y particularmente este informe toma distintos indicadores que tienen que ver con las capacidades de consumo, las privaciones monetarias, digamos, de los hogares, empezando por los tradicionales indicadores de indigencia y de pobreza por ingresos, siguiendo por otros que tienen que ver con el estrés económico, indicadores subjetivos de las autopercepciones de la población, si sus ingresos les alcanzan o no les alcanzan para vivir, para adquirir para continuar, digamos, con sus patrones habituales de consumo, la capacidad de ahorro que tienen esos hogares y, bueno, y cuestiones vinculadas también a los programas sociales y al impacto que tienen los programas sociales en las capacidades de consumo. Este último aspecto que comentaban es algo que incorporamos en la última encuesta, ¿no?, que tienen que ver con, ahí se abren como dos ramas, ¿no?, la que comentaban, que tienen que ver con la percepción económica sobre la movilidad intergeneracional, ¿no?, cómo se percibe la actual generación en relación a esto, ¿no?, lo que comentaban en relación a sus padres, o las oportunidades que pueden tener sus hijos o nietos en el futuro, y después otra también que tienen que ver con las percepciones sobre la situación económica futura, cómo se ven en el próximo año, digamos, ¿no?, cómo ven al país en el próximo año en cuanto a la situación económica y cómo perciben que estarán ellos mismos y sus familias en el próximo año vinculado a la situación económica, ¿no? Te pregunto, Julieta, respecto de la edad de los argentinos que se ven en una situación económica peor que la de sus padres, porque pienso que si los padres de estos argentinos son jubilados y uno piensa que va a estar peor que un jubilado, la verdad que la situación que uno tiene es bastante compleja. O si son padres que están en actividad y ellos también están en una edad productiva en actividad y aún así se dan cuenta que están peor que sus padres. ¿Por qué esto de mirar hacia atrás y ver que no, o a qué momento de la vida de sus padres miran como para llegar a esta conclusión de que están peor que sus padres? No, a ver, no hicimos ese análisis, es muy pertinente, que nos va a quedar eso, tiene que ver con un informe de avance, digamos, preliminar que va a seguir, va a ser profundizado el año próximo con estos, misma encuesta, digamos, con estos datos. Eso es un análisis que podríamos llegar a hacer. En general son respondentes en situación activa, pero no es menor tratar de diferenciar en su interior y ver qué pasa según la situación ocupacional, digamos, o de actividad e inactividad del respondente.
Lo que sí vimos en este informe de avance, digamos, tiene que ver con cómo son esas percepciones de movilidad intergeneracional según el nivel socioeducativo, ¿no? De este hogar. Y ahí lo que vimos es que la percepción de que su situación es peor que la de sus padres, bueno, empeora de manera significativa en los estratos más bajos, ¿no? Este 40, alrededor de 40 que nombraban, llega alrededor del 50 o 53% de hogares del estrato muy bajo que perciben que su situación económica es peor que la de sus padres. Ahora, es realmente para analizar más en términos, no sé cómo decirlo, de psicológicos, subjetivos, claro, que también es en el estrato más bajo en el que tienen mayor optimismo, ¿no? Que perciben que sus hijos o nietos van a tener más oportunidades en el futuro que las que ellos tuvieron. Digamos, en ambos casos, en ambos indicadores, las tasas son más altas en los estratos más bajos. Bueno, Julieta, respecto a esto, te saludo nuevamente, buen día. ¿Cómo podemos decir también, en base a lo que estás diciendo, dialoga esta percepción con las políticas económicas actuales? O sea, ¿la gente siente que el ajuste cayó sobre los mismos de siempre? Bueno, a ver, eso yo lo asociaría con cómo sigue nuestro informe, ¿no? Que tiene que ver con las percepciones de la situación económica futura en el próximo año. Ahí nos pareció información realmente significativa, relevante. Encontramos que alrededor de un 40% percibe que la situación económica del país va a ser peor en el próximo año, ¿no? Un 42%, o 41, 42% que tiene esta percepción, y un 24% que considera que su situación propia, ¿no? De ellos, de su familia, va a ser peor en el próximo año. Ahí hay una franja de gente, digamos, de respondentes, de población, que considera que la situación económica va a ser peor en el próximo año, la situación económica del país, pero que no les llega a ellos, ¿no? Que no les va a llegar esa situación económica, no les va a llegar a ellos. Y esto es diferente por estrato, con lo cual las percepciones claramente difieren por estrato socioeducativo. Eso de estrato socioeducativo tiene que ver con la ocupación, las características de la ocupación de ese hogar y las características educativas. Incorpora también cuestiones de los bienes del hogar, digamos, es una estratificación que por supuesto no tiene en cuenta los ingresos, sino otras cuestiones. ¿Esto también relacionado con expectativas de empleo, educación y oportunidades? Sí, exacto, digamos, tengamos en cuenta que los ingresos de los hogares devienen mayormente del mercado de trabajo, con lo cual lo que sucede en el mercado de trabajo delinea tanto lo que sucede en términos de capacidades de consumo como las percepciones a futuro también, ¿no? Así lo entendemos. Si bien los ingresos de políticas sociales, por supuesto, son necesarios y son importantes, y son más importantes, más significativos en los estratos muy bajos, no es que los estratos más bajos viven de políticas sociales generalmente, claro, sino que también tienen ingresos provenientes del mercado de trabajo, vinculados a changas, a actividades más de rebusque, a trabajo informal, con lo cual lo que sucede en términos de mercado de trabajo, sí entendemos que es lo que delinea, digamos, tanto las capacidades de consumo presentes como las percepciones que la población puede tener a futuro. Tal cual. Y en cuanto influye, Julieta, digo, si es que lo han podido justamente medir o no, o en los diálogos, o en esto de responder la encuesta, digo, ¿cuánto creen o qué perspectiva hay respecto, viste que ahora vamos a empezar a hablar de lo que es reforma laboral a nivel país, ¿no? Y muchos especialistas coinciden, y también
voy a la opinión tuya, que la generación de empleo no se suple o no no se resuelve con modificar una ley, sino que hay cuestiones más profundas quizás que atacar. Digo, ¿está en boga el común de la gente? ¿Tiene noción de esta reforma laboral profunda que tanto se debate? Sí, a ver, nosotros a través de la encuesta no es que medimos las percepciones en relación puntualmente a ese tema, sí puedo, digamos, cómo lo percibo yo, Sí. digamos, más en temas, ¿no? Como en la investigación de temas del mercado de trabajo, de pobreza y desigualdad, que va en línea a lo que acabas de decir, digamos, no tiene que ver con una ley, sino y incluso no solo con lo que pasa en el mercado de trabajo, sino que lo que pasa en el mercado de trabajo también, digamos, si vamos en el paso previo, anterior, está vinculado al sistema económico, productivo, a los sectores, a la productividad de los sectores, no tiene que ver con una ley con las leyes necesariamente, sino con qué pasa en términos de inversión, qué pasa en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en cuanto a la generación de empleo, no por la ley, sino por el sistema productivo. Sin duda, sin duda. Julieta, gracias por estos minutos, fuiste muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Julieta Vera, investigadora de la UCA, que también junto con el Observatorio de Economía Social realizaron este informe, ¿no? Donde se da a conocer que un 42% de los argentinos considera que su situación económica es peor que la que tenían sus padres y además espera o tiene la esperanza de que sus hijos a futuros puedan revertir esta agobiante situación económica. Lo cierto es que habla de una cuestión que pasa y que está marcada por una microeconomía que no arranca, por una economía diaria de los argentinos con muchos problemas, con problemas en el consumo, con problemas en las expectativas de trabajo, con relaciones laborales inestables, con despidos a la vuelta de la esquina y una economía diaria que la verdad asusta más que generar esperanzas, ¿no? Sí, y además estamos viendo como en las distintas notas y las distintas charlas que vamos teniendo, de que hay una mirada pesimista, estamos mal, no nos recuperamos, no hay plata en el bolsillo, pero va a salir todo bien. Hay una decisión política que parece que todo va a mejorar. Capaz que eso es lo que termina al fin y al cabo sosteniendo las políticas económicas que nadie concibe, porque no están buenas para hoy, pero capaz que están buenas para el mañana. Eso es lo que yo vengo escuchando en todas las notas que se parecen a lugares donde están mejor que nosotros. Claro, es como decir, claro, che, no sé si es fingir demencia, que todo esté bien, esperemos, o realmente hay che, esto va a estar bien porque están tomando buenas decisiones. Todavía me cuesta hilar fino respecto a esas opiniones acabadas de determinados temas, principalmente en lo económico, porque uno ya nace hablando de carga impositiva, dólar, inflación, que en otros países eso no pasa, ¿no? Pero en Argentina uno ya nace con, creo que no decís dólar como primera palabra porque pegas en el palo. Sí. Pero no sé si es un fingir demencia de que, che, vamos a estar bien, o realmente hay un sentimiento de se están tomando buenas decisiones y va a salir bien. No sé. Veremos cómo sigue. 46 de las 9, partecita final de Alta Data. ¿Le queda algo, Ivana? Porque ya en instantes me voy al pase, el momento caliente de la pantalla de Canal 11 y Medios Rioja. Hay un comunicado por parte de APROSLAR que va a un paro de 48 horas, el 17 y el 18 de